Hola, soy René Núñez Blanco, soy contador público y seré su instructor durante su preparación para la obtención de su certificado de preparatoria aquí en Edumex. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase de Matemáticas 1. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la aritmética. ¿Sí? La aritmética es una parte de las matemáticas que estudia los números y las operaciones que se realizan entre ellos. El concepto de número es considerado como fundamental dentro de las matemáticas, a tal grado que existe una rama dedicada especialmente a su estudio, que es la aritmética, ¿sí? La cual a la vez es base del álgebra. En este primer módulo recordaremos los diferentes conjuntos de números, desde los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, y hasta llegar a los números reales, sobre los que descansan buena parte de las matemáticas tradicionales o elementales. Estudiaremos las operaciones, sus propiedades más importantes, la jerarquía de estas, ¿sí? Su representación en la recta, en especial con los números racionales en cuanto a sus diversas formas de escribir. Vamos a empezar viendo cuál es la clasificación de los números. Si bien los números reales son todos los números que se utilizan dentro de las matemáticas. Estos a su vez pueden ser racionales e irracionales. Voy a empezar explicándoles cuáles son los irracionales. Son aquellos que no tienen una cerradura en cuanto a los decimales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El pi tiene un valor del 3.141592 y continúa su numeración. Esto quiere decir que no hay un límite en el que sea cerrado, sino que continúa la numeración, ¿sí? Y a esto se le considera como un número irracional. O también puede ser una raíz negativa de un número. O la raíz cuadrada, por ejemplo, de un número que igual el resultado nos dé con decimales y que no tenga cerradura en cuanto a los decimales. Ejemplo, la raíz cuadrada del 2. ¿Sí? El resultado sería 1.3333 y así continúa. Muy bien. Los otros números reales serían los racionales, los cuales incluyen a los números enteros y fraccionarios, sean positivos o sean negativos. No importa el signo, pero sí los números fraccionarios, por ejemplo, son aquellos que tienen decimales, ¿sí? O sea, que no son números enteros. Puede ser, por ejemplo, el 4.84. Puede ser la fracción 5 tercios, que más adelante vamos a ver que una fracción es una división no realizada. Entonces, ¿sí? Si yo divido el 5 entre el 3, no me va a dar un número cerrado. ¿Okay? También puede ser el menos 5 octavos, que aún siendo negativo, es fraccionario. ¿Por qué? Porque el resultado de dividir 5 entre 8 me va a dar decimales. Muy bien. Ahora, los enteros se clasifican en naturales y en enteros negativos. Los enteros negativos, pues si bien son los números que no contienen decimales, que son números cerrados, digamos, y que pueden ser positivos, perdón, pueden ser negativos, ¿sí? Y que inclusive se consideran a las fracciones negativas también como enteros positivos. ¿Cuáles fracciones serían estas? Las que al hacer yo la división me dan un número entero, por ejemplo, menos 12 tercios. ¿Sí? Si yo divido el 2 entre el 3, me da 4. Entonces la simplificación sería menos 4. Por lo tanto, es un entero negativo. También otro ejemplo es la raíz cúbica de menos 27. En este caso, ¿sí? La raíz cúbica de 27 es 3. Si yo multiplico 3 por 3, me da 9 por 3, 27. Pero como es menos 27, por eso es un entero negativo. Muy bien. Y los naturales, pues son todos los demás, o sea, son todos los enteros positivos. De igual manera, aquí se considera el 0.
y de ahí en adelante 1, 2 hasta el infinito, siempre y cuando no contengan ni fracciones y que sean positivos. Ejemplo, también las fracciones que al dividirse nos da un resultado entero. O las raíces cuadradas que al solucionarse nos dan como resultado un número entero. ¿Sí? También los números reales, se dividen a su vez en números primos y números compuestos. Los números primos únicamente tienen dos divisores. ¿Qué quiere decir esto? Que un número primo solo se puede dividir entre la unidad y entre sí mismos, siempre y cuando nos den un número entero o un número natural. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo, el 2. El 2 lo puedo dividir entre la unidad y me da como resultado 2, un número entero. ¿Sí? Y lo puedo dividir entre sí mismo. 2 entre 2 me da 1, un número entero. Así el 3, el 5, el 7. Hay un gran número de números primos. Por otro lado están los números compuestos, que estos tienen más de dos divisores. Los puedes dividir entre la unidad, entre sí mismos y entre otro número, y que nos da como resultado un número entero. Ejemplo, el 8. El 8 lo puedo dividir entre la unidad, me da 8. Lo puedo dividir entre sí mismo, me da 1. Lo puedo dividir entre 2, me da 4. Y lo puedo dividir entre 4, me da 2. Entonces, tiene más divisores que como resultado nos da un número entero. Dentro de la clasificación de los números, estábamos hablando precisamente de los números naturales, que son enteros positivos. Muy bien, pues existen ciertas propiedades de los números naturales, entre las cuales se encuentra principalmente el de la cerradura. ¿A qué se refiere esta propiedad de la cerradura? Como estamos hablando de los números naturales y los números naturales son enteros, entonces esa es su propiedad, ¿sí? La cerradura, que no son fraccionarios. Si yo hago la suma de dos números naturales, cualesquiera, da como resultado un número natural. Así también, ¿sí? El producto de dos números naturales cualesquiera da como resultado un natural. Esa es la propiedad de cerradura. Pero existen otras propiedades como son la conmutativa, la asociativa y la distributiva. Muy bien, veamos cada una de ellas. Las propiedades conmutativas se refieren a que el orden de los sumandos no altera la suma de los números naturales. Esto quiere decir que si yo sumo A más B, va a ser igual a que sume B más A. Entonces, aunque yo cambie el orden, no va a alterar el producto. Además, también esto se aplica en el producto de números naturales. Es lo mismo que yo multiplique A por B que B por A. Otra propiedad es acerca de la propiedad asociativa. Para sumar tres números naturales, no importa el orden, yo puedo sumar A más B más C que sumar C más B más A. Para realizar el producto también de tres o más números naturales, es lo mismo que yo multiplique A por B por C a que multiplique C por B por A. Otra propiedad de los números naturales sería la propiedad distributiva. El producto de un número natural con la suma de dos naturales es igual a la suma de los productos. Se representa de esta manera. Si yo multiplico A por la suma de B más C, es lo mismo que yo multiplique A por cada uno de los números que se están sumando. Entonces me quedaría A por B más A por C. Finalmente existe otra propiedad que se llama neutro. Esta propiedad también se le llama propiedad de identidad y nos dice que la suma de un número natural más 0 da como resultado el mismo, así como multiplicado por 1 da como resultado el mismo. Esto es, un ejemplo, si yo a 5 le sumo 0, me va a dar 5. O si lo multiplico el 5 por 1, me va a dar 5. A eso se refiere esta propiedad de identidad.
Muy bien. Ahora platiquemos un poquito acerca de los números enteros, que también vienen siendo parte de los números naturales. Al restar dos números naturales, el resultado no siempre da un natural. Esto quiere decir que la operación resta no cumple con la propiedad de cerradura. Por ello es necesario utilizar nuevos números que vienen a complementar los naturales para que se satisfaga la cerradura en la resta, así como en la suma y en el producto, que ya lo vimos ahorita. Dichos números se conocen como los enteros y son el 0, como ya habíamos dicho, puede ser del 1 al infinito, puede ser del -1, -2, -0. ¿Y cómo los podemos identificar? Pues los números negativos los vamos a identificar del lado izquierdo del 0, mientras que los positivos los vamos a identificar del lado derecho del 0. ¿Sí? Y también se identifican por los signos que acompañan a los números, ya que indican si el número es positivo o es negativo. Para identificar si un número es positivo se coloca una cruz a la izquierda del número, aunque muchas veces no se coloca el signo y se entiende que es positivo. ¿Sí? Si no aparece, sabemos que es positivo, pero también se puede poner la cruz o el símbolo de más, que es como lo conocemos, antes del número y ya sabemos que es positivo. En cambio, en el negativo, pues se coloca un guión medio o una línea a la izquierda. Así es como lo identificamos que es un número negativo. Nota, ¿sí? Para un número positivo, a la izquierda del número no tenemos otro número, es posible dejar sin signo. O sea que, como en el ejemplo del 3, si no hay otro número antes del número, ni un símbolo, entonces podemos decir que es positivo. En una recta numérica, ¿sí? Podemos localizar los números positivos al igual del lado derecho del 0. ¿Sí? Y del lado izquierdo vamos a encontrar los números negativos. Por lo tanto, el 0 se considera un número neutro. Enseguida les voy a pedir que le pongan pausa al video y que tomen este link que tengo señalado aquí, que lo tomen, lo vean y enseguida regresamos para continuar con las leyes o reglas de los signos. Muy bien, entonces es el momento, por favor, de ver este video. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con el tema de las leyes o reglas de los signos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque tanto en aritmética como en álgebra vamos a estar viendo esta información. Son las bases de las operaciones que se hacen con los números. La ley o regla de signos indica el signo que prevalece cuando se realizan operaciones de dos signos iguales o diferentes y se aplica de diferente manera para las diversas operaciones matemáticas. La regla de los signos para la suma y la resta es la siguiente. Cuando se suman dos números positivos, el resultado tendrá signo positivo. ¿Sí? Cuando se suman o restan, ¿sí?, dos números con signo positivo y otro con signo negativo, el resultado tendrá el signo del número mayor. El ejemplo, ¿sí?, el resultado o el signo prevalece el del número mayor. Cuando se restan o se suman dos números, uno con signo negativo y el otro con signo positivo, el resultado tendrá el signo de número mayor. Igual, prevalece el del número mayor. Cuando se restan dos números negativos, el resultado tendrá un signo negativo. Y realizaremos aquí una suma de los números. Simplificando lo anterior, positivo y positivo me da positivo. Negativo y positivo me da el del mayor número. Positivo más negativo me da el del mayor número. ¿Sí? Negativo y negativo me da negativo. Existe otra ley también que debemos conocer, que es para los signos de multiplicación y división. Cuando se multiplican o dividen dos números positivos, el resultado tendrá signo positivo.
positivo, por positivo me da positivo. También en la división positivo entre positivo me da positivo. Cuando se multiplican o dividen dos números, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, el resultado tendrá signo negativo. Como se observa, tanto en la multiplicación como en la división, positivo con negativo me da negativo. Cuando se multiplican o dividen dos números, uno con signo negativo ahora y otro con signo positivo, el resultado va a ser negativo también. Entonces, menos por más me da menos, menos entre más me da menos. Cuando se multiplican o dividen dos números negativos, el resultado tendrá signo positivo. Entonces, menos por menos me da más y menos entre menos me da más. En resumen, lo podemos observar en esta tabla. ¿Sí? Para la multiplicación, más por más me da más, menos por menos me da más. Más por menos me da menos, menos por más me da menos. Iguales para la división, más entre más me da más, menos entre menos me da más, menos entre más me da más entre menos me da menos. Para la suma, positivo y positivo me da positivo, negativo y negativo me da negativo. Negativo y positivo me da el del mayor valor. Positivo y negativo, el que tenga el mayor valor. Igual para la resta. Positivo y positivo me da positivo. Negativo y negativo me da negativo. Positivo y negativo, el del mayor valor. Positivo y negativo, el del mayor valor. Muy bien. La multiplicación de dos o más números se representa con símbolos como los paréntesis, en este caso, paréntesis con la X. También se pueden representar con un punto medio, ¿sí? O con un asterisco. En el caso de la división, pues va a ser con el símbolo de división que ya conocemos. Puede ser una diagonal o puede ser con una línea con el numerador arriba y el dividor y el del divisor abajo. Perdón. Muy bien. Aquí están algunos ejemplos para que los practiquen. Esto lo revisan ustedes y nosotros vamos a continuar. De igual manera, tenemos un video en el cual nos explica precisamente las leyes de los signos. Vamos a hacer lo mismo, por favor, que en el caso anterior. Pónganle pausa al video. A este video, perdón, vean el video de las leyes de los signos y regresamos para continuar. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los signos de agrupación. Los signos de agrupación que normalmente se usan dentro de las matemáticas son los siguientes. El paréntesis ordinario, el paréntesis angular, rectangular o corchete, las llaves y finalmente la barra o vínculo. Para efectos de la aritmética, nosotros vamos a utilizar únicamente los tres primeros. El de la barra o vínculo no lo vamos a usar en aritmética porque este se usa pues, en matemáticas más avanzadas. Estos signos indican que la operación colocada entre ellos debe efectuarse. ¿Cuál debe efectuarse primero? Así, si yo tengo A más B, entre paréntesis, ¿sí? Me indica que voy a multiplicarlo con C. ¿Sí? Entonces, indica que el resultado de la suma de A y B debe multiplicarse por C. ¿Sí? Muy claro. En el caso de tener corchetes, igual, indica que la diferencia entre A y B, en este ejemplo, debe multiplicarse por M. Igual las llaves. ¿Sí? En este caso tengo A más B dividido entre C menos D. Indica que la suma de A y D debe dividirse entre la diferencia de C y de D. Pero existe una jerarquía para la eliminación de los signos de agrupación. Cuando aparecen, los primeros que vamos a quitar siempre
son los paréntesis. Así como está aquí indicado, ¿sí? Ese es el orden que debemos de seguir. Primero quitamos los paréntesis, después quitamos los corchetes y finalmente quitamos las llaves. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, en esta operación aritmética, que tenemos entre corchetes 7 más, ¿sí? La resta de 9 menos 4 elevado al cuadrado. Todo eso va a ser menos 12. Muy bien. Primero lo que tengo que quitar, por supuesto, es los paréntesis. Entonces, yo aquí primero hago la operación que tengo dentro de los paréntesis. ¿Cuánto es 9 menos 4? Perdón, me da 5. Todavía no elimino los corchetes porque tengo otra operación que realizar. Elevar al cuadrado el número 5. Entonces, hago eso enseguida y me quedaría los 7 más 5 por 5 me da 25. Todo esto menos 12. Ahora sí, hago la operación, 7 más 25 me da 32 y ya eliminé los corchetes. 32 menos 12 me da 20. Ese es el procedimiento que se debe seguir. Tienen aquí unos ejemplos ya resueltos, los cuales ustedes me van a ayudar, ¿sí?, a revisarlos. Muy bien. Perfecto. En el caso de la eliminación de llaves es lo mismo. Vamos a iniciar con los paréntesis, después quitamos los corchetes y finalmente vamos a quitar las llaves. Aquí en este caso, para eliminar los paréntesis, tengo esto, el 2 más 3, que me da 5, pero como me van a multiplicar a 4, todavía no puedo quitar los paréntesis. Luego, tengo menos, abro las llaves, tengo 6, menos, abro el corchete, que es 3, menos, y elimino esos paréntesis. Entonces, 7 más 3 me da 10. Ya eliminé estos paréntesis de aquí, pero me quedan estos de acá del 5. Entonces, ¿qué hago? Los elimino. ¿Cuánto es 4 por 5? Me da 20. Menos, abro las llaves, 6, menos. Ahora voy a eliminar estos corchetes. Como tengo que es 3 menos 10 y el signo que prevalece es el del mayor, me da negativo, todavía no puedo eliminar los paréntesis, los corchetes, perdón. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una operación todavía entre este signo y este signo. ¿Ok? Entonces me queda menos 7. Ahora sí, ya puedo quitar estos corchetes. Me quedaría 20 menos 6 todavía, menos por menos me da más. ¿Sí? Entonces me va a quedar 6 más 7. 6 más 7 son 13. Por lo tanto, 20 menos 13 me resulta 7. Perfecto. Hay otros ejemplos, necesito que los revisen. Y ahora vamos a hablar acerca de algunos detalles cuando estamos haciendo la eliminación de de signos de agrupación a través precisamente de la jerarquía de operaciones. Hay que efectuar los cálculos dentro de los signos de agrupación. Primero. Luego hay que multiplicar y dividir en orden de izquierda a derecha, como lo hicimos anteriormente. También la suma y resta se hace en orden de izquierda a derecha. Esto quiere decir que si yo en una operación tengo una multiplicación, enseguida tengo una división y luego tengo otra multiplicación, yo tengo que seguir el orden de izquierda a derecha. ¿Sí? Así también, si yo tengo una suma, una resta, otra resta y una suma, el orden es de izquierda a derecha. Aquí también tenemos un video para que lo puedan visualizar mucho más visualmente, valga la redundancia, y lo van a revisar. Tomen el link de aquí, véanlo y regresamos al video. Muy bien. Entonces ahora hablaremos de la solución de problemas de aplicación de números reales.
Esto es, hacer la interpretación de textos o de indicaciones que se nos dan para convertirlas en operaciones aritméticas. El primer ejemplo nos dice que un frente frío avanzó el fin de semana pasado. En 8 horas, la temperatura al aire libre descendió 24 grados. ¿Sí? ¿Cuál fue el cambio promedio de temperatura por hora? Muy bien. Para iniciar, nos está diciendo que en 8 horas la temperatura al aire libre descendió 24 grados. ¿Qué entonces quiere decir descendió? Bajó, por lo tanto, es un signo negativo. ¿Sí? Entonces, estos 24 grados que descendió, ¿sí?, es negativo. Entonces se pone menos 24 y descendió durante 8 horas. Entonces dividimos entre 8. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo cuál es el cambio promedio de temperatura por hora. Si yo divido esos 24 grados entre las 8 horas, yo voy a sacar el promedio. Por eso me quedaría la operación aritmética de la siguiente manera. Menos 24 entre 8, lo cual me da menos 3. Por lo tanto, ¿sí?, bajó la temperatura en promedio 3 grados por hora. El siguiente dice, si a un número se le suma 14 y el resultado se divide entre 5 y se obtiene 6, ¿cuál es el número? Pues bien, cuando a nosotros nos preguntan por un número, no conocemos un número o algún dato, no lo conocemos, normalmente se representa con la letra X. ¿Sí? Por eso es que, en este caso, el número que vamos a obtener lo representamos con X. Entonces me dice, si a un número, o sea, a X, se le suma 14, o sea, más 14, y el resultado se divide entre 5, y se obtiene 6, o sea que esto va a ser igual a 6. ¿Sí? ¿Cuál es ese número? Muy bien, yo ya aquí encontré cuál es la operación aritmética que voy a hacer. Entonces, para obtener el valor de X, o para conocer ese número, lo que tengo que hacer es realizar las operaciones y hacer despejes. Yo creo que a este nivel todos sabemos hacer despejes. Pero bueno, muy bien. En el ejercicio, lo que voy a hacer primero es que el 5, que lo tengo yo aquí dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. ¿Okay? Entonces me quedaría X más 14 es igual a este 6 que tengo por el 5 que yo pasé del otro miembro. Muy bien. Ahora, este 14 que yo tengo aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Me quedaría X igual a 6 por 5 menos 14. Ahora sí, hago esta operación, me quedaría X es igual a 30 menos 14. Y 30 menos 14 es 16. Entonces yo ya conozco cuál es el número, que es 16. Si lo quiero comprobar es muy sencillo. ¿Sí? Si a un número se le suma 14, si a 16 yo le sumo 14, me da 30 y el resultado se divide entre 5, pues me da 6. ¿Okay? Muy bien. Entonces, hablemos ahora de un tema que para muchos es algo un poco más complicado dentro de la aritmética. Esto es las fracciones. En matemáticas, una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que representa un cociente no efectuado de números, o sea, una división no efectuada de dos números. Por razones históricas también se les llama fracción común, fracción mixta o fracción decimal. Las fracciones comunes se componen de numerador, denominador y de una línea divisora entre ambos, que es una barra horizontal o puede ser oblicuo. En una fracción común, A sobre B, el denominador, o sea, B, expresa la cantidad de partes que representan la unidad y el numerador indica cuántas de ellas se toman. En un ejemplo, si tenemos un pastel, lo dividimos en 4 rebanadas. ¿Sí? El numerador, o sea, A, indica cuántas partes se toman del pastel, ¿sí? Lo que está representado en la parte naranja. Y el denominador expresa la cantidad de partes en que se
dividió el pastel. Entonces, la parte que se tomó, en este caso 1/4, más las otras 3 partes, o sea, más 3/4 nos va a dar la unidad, o sea, todo el pastel. Muy bien. Ahora veamos cuáles son los tipos de fracciones. Existen las fracciones propias, ¿sí?, en las que el numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 1/5. La fracción impropia son fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 8/5. La fracción aparente son fracciones en que el numerador es múltiplo del denominador, es decir, representa un número entero escrito en forma de fracción, por ejemplo, 8/4. Si yo divido 8 entre 4, me va a dar 2, o sea, me va a dar un número entero. La fracción mixta, ¿sí?, combina partes enteras con fracciones propias. ¿Sí? Es lo mismo que decir que tenemos una cosa dividida en la misma cantidad de porciones. Por ejemplo, ¿sí?, un entero, 2/6. También están las fracciones comunes y decimales. Las fracciones comunes son aquellas cuyo denominador no es la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, 1/3. Si yo divido 1 entre 3, me va a dar 0.3333. Y la fracción decimal son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de ceros. Si yo divido, ¿sí?, 22 entre 20, me va a dar 1.10 y ceros consecutivos. Muy bien, también aquí vamos a ver un video, ¿sí? Pónganle pausa a este, toman el link, ven el video y regresamos. Muy bien, ahora veamos cuáles son las operaciones con fracciones. Esta es una parte un poco más complicada. Voy a tratar de que sea muy sencilla. En este caso, vamos a iniciar con la adición de fracciones. ¿Sí? La adición de fracciones o suma de fracciones es cuando los denominadores son iguales, se suman los numeradores y se deja abajo igual el denominador. En este caso, 1/5 más 3/5, sumamos el 1 más el 3, me va a dar 4 y dejamos el denominador. Entonces, es 4/5. Luego, tenemos cuando es suma de fracciones que tienen diferente denominador, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el mínimo común múltiplo y vamos a resolver las operaciones como se indican en el video. Existe también la sustracción o resta de fracciones. En la sustracción o resta de fracciones, cuando los denominadores son iguales, al igual que en la suma, ¿sí?, pero en este caso vamos a restar los numeradores y el denominador se va a quedar igual. Cuando son diferentes, también tendrá que buscar el mínimo común múltiplo, que también vamos a ver en el video. Muy bien. Para la multiplicación de fracciones es muy sencilla. ¿Sí? En este caso, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. En este ejemplo, multiplicaríamos 2 por 3, 5 por 4, y entonces el resultado de aquí nos va a dar 6/20. Para la división, ¿sí?, cuando queremos dividir dos fracciones, dejamos la primera fracción igual, invertimos el numerador y el denominador de la segunda fracción, y luego se multiplican entre sí las fracciones. Así que en este ejemplo, ¿sí?, dejamos la primera fracción igual, como 2/5, invertimos la segunda fracción, ¿sí?, y lo multiplicamos. Entonces me quedaría por 4/3. Y ahora sí, igual que en la multiplicación, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores entre sí. Me quedaría 2 por 4 entre 5 por 3. El resultado sería 8/15. Para esto también vamos a ver el video y regresamos. Muchas gracias. Por el día de hoy es todo. Les invito
a que revisen unas pequeñas indicaciones, algunos consejos que les doy cuando estamos estudiando a distancia. Pues hoy me voy a permitir darte algunas recomendaciones para un estudio independiente. ¿Sí? Tú que estás llevando esta dinámica de aprender en línea, o inclusive cuando tomas una educación a distancia, pues es importante que durante la revisión del video de la clase lee y escucha atentamente la información presentada por el expositor. Esto te permitirá tener una mayor retención de los temas y cuando vayas a realizar alguna revisión de la información antes de presentar algún tipo de examen, esto te va a permitir recordar mucho más fácil todos los conceptos que hayas visto durante el video. Revisa detenidamente los objetivos del aprendizaje, en donde se te indican los conocimientos y habilidades que deberás adquirir al finalizar la clase. ¿Sí? Debido a que la educación a distancia está sustentada en un principio de autoenseñanza y de autodisciplina, es recomendable diseñar desde el inicio un plan de trabajo para puntualizar tiempos, ritmos, horarios y el avance que vas teniendo en cada clase. Escribe tus dudas, comentarios o observaciones para aclararlos en la asesoría presencial o a distancia, ya sea mediante foros, chats, correo electrónico, etcétera, según te indique el instructor de tu asignatura. También puedes consultar con el asesor cualquier interrogante por mínima que sea. Como se dice, no hay preguntas tontas. ¿Sí? Siempre cuando tengas alguna duda, haces tu anotación y se la consultas a tu instructor. Otras sugerencias de apoyo que te puedo dar es que programa un horario para estudiar en el que te encuentres menos cansado. Ello facilitará tu aprendizaje de una manera mucho más sencilla y sin que tengas que poner un empeño extra en realizar esto. Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al máximo el tiempo de estudio. Estos espacios, pues seguramente serán en tu domicilio, en tu casa. Entonces, si es así, busca un espacio en tu casa donde te puedas concentrar, donde no tengas tantos distractores. Y finalmente, te recomiendo que consultes información en Internet. ¿Sí? Sean videos, sean artículos, toda la información que tú puedas obtener de Internet relacionados a los temas vistos en clase para enriquecer tus aprendizajes. Muchas gracias, espero que tomes en consideración esta información que te estoy proporcionando.